Y comenzamos este programa charlando en familia, hablando de la guerra, algo que a nadie le gusta. Esto es Charlando en Familia. Y aquí estamos, Rodrigo, hablando de la guerra. ¿Qué estás proponiendo con el tema de la guerra? Porque hay muchos tipos de guerra. Exacto, en realidad las noticias, si vos mirás el informativo, están muy marcadas en estos tiempos con la guerra. Rusia y Ucrania. No solo Rusia y Ucrania. China y Taiwán. No a nivel internacional, puedo hablar a nivel local. Guerra contra el narcotráfico. Ah, sí. Sí, tenés razón. Guerras de barras bravas. Guerras de barras bravas. O sea, sí. Hay muchos tipos de guerra hoy corriendo. Porque uno siempre va a guerra, y sí, Ucrania y Rusia. Pero hoy la policía pelea una guerra muy fuerte contra el narcotráfico. Y si lo acerco a cada uno de nosotros también tenemos dos guerras. O sea, una guerra, porque la guerra nuestra se gana el día que lleguemos al cielo. Claro. Esa es la victoria mayor. Ahora, cuando vos analizás las guerras... Una guerra espiritual, ya dirías. Yo voy a hablar de dos tipos de batallas. Sí. Porque las guerras siempre se están compuestas por diferentes batallas. Batallas, claro. Cuantos más batallas ganás, obviamente ganás la guerra. O alguna muy importante que ganás la guerra. Y yo quiero hablar de dos batallas que todo ser humano pelea en su propia vida. Y la primera batalla que quiero hablar es la que peleamos contra nosotros mismos. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, capítulo 8, hace una evaluación bien clara de lo que es nuestra verdadera pelea. Que es la pelea contra... A mí no me gusta usar la palabra concupiscencia. A mí me gusta decir la actitud del ser humano a hacer lo malo. Hacia hacer lo malo, es exacto. Porque es como que... Es mejor traducirlo, porque la palabra concupiscencia dice, ¿qué exacto. Es eso? Sí. No, queda muy anticuada, pero en realidad es la palabra que se usa. O muy técnica. O muy técnica, exactamente. El apóstol Pablo dice, hay algo que yo sé que viene en mi mente, que es la ley de Dios, pero mi conflicto es que el pecado me tiene gobernado, entonces vuelvo a caer y vuelvo a recaer. Y el apóstol Pablo dice, y en ese conflicto se replantea y dice, yo sé que la ley de Dios es buena, porque no matar, no robar, no mentir, todos son parte de lo que consideramos una persona de bien. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hay otra en mis huesos, en mi genética, en mi ADN, que me gobierna y que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Y no estoy hablando de Rodrigo, no estamos hablando de Habla, estamos hablando del apóstol Pablo. No estamos hablando de cualquiera que en estos tiempos, no. El gran escritor de la teología neotestamentaria o del Nuevo Testamento. Y él se identifica como diciendo, yo tengo una batalla que peleo contra mi propia vida. Y creo que la epístola de Romanos se centra mucho en eso. En la batalla que peleamos cada uno de nosotros con, otra palabra que la podría hacer es con nuestras debilidades. Entonces vos te encontrás con personas que, por ejemplo, tienen grandes debilidades con el alcoholismo y vienen a Cristo Jesús y de repente Dios los toca y Dios los ayuda a salir de esa adicción, pero es algo que está ahí latente, ¿no? Hay personas que lo logran superar y otras vuelven a recaer. No va a ser el primer cristiano que vemos que recayó. Sí. Hablo de esto como podemos hablar de aquellos que roban, de aquellos que mienten, de aquellos que adulteran, bueno, y un montón de cosas más que la Biblia condena. Entonces, esa batalla la peleamos nosotros. Y no es un enemigo, aunque como en el boxeo, viste vos, porque vos no te vas a pegar vos mismo, sino serías un masoquista, ¿no? Pero es una batalla que todos nosotros la peleamos desde la mañana hasta la tarde. Porque la Biblia dice que somos tentados en nuestra actitud a hacer lo malo. Porque hay un mundo de las tinieblas que nos conoce perfectamente, que sabe cuáles son nuestras debilidades y te van a poner esas tentaciones ¿para qué? Para alejarte de Dios, porque el objetivo del enemigo es robar, matar y destruir tu vida espiritual. Porque vuelvo a reiterar lo que la Biblia dice. Nosotros somos carne, materia, que el mismo Dios dice, del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Pero hay una parte que tiene que ver con el alma, que es la que va a Dios, o sea, que es la esencia de nuestra vida, lo que realmente somos. Esa es la verdadera lucha.
Esa es nuestra verdadera batalla, nuestra verdadera guerra. La guerra que se pelea en nuestra... ¿Y dónde es el campo de pelea? Nuestra mente. En la mente, sí. Los pensamientos. Y ahí justamente es donde viene el Señor a traernos la victoria, no solamente en nuestro corazón, donde está la parte almática, donde están los sentimientos, las emociones, sino no del corazón que bombea la sangre. Sí, Hay que aclarar porque claro. alguno dice, ay, me operaron el corazón. Y también en la mente. Esos son los dos campos donde hay una batalla interna, que aparte tiene que ver con todo el cuerpo humano, ¿no? Porque a veces las piernas nos llevan a lugares que no tendríamos que ir. Las manos agarran Las cosas manos que no agarrar tenemos cosas que tocar. agarrar cosas que no convienen. Exacto. ¿No? O pensar aquellas cosas que no conviene. Entonces el apóstol Pablo lo dice, muchas veces nosotros vamos pensando, y lo único que nos falta, ¿qué es? El acto en sí mismo. Pero en el fondo de nuestro corazón ya lo hicimos. Por eso es que Jesús, aunque a veces dice, el Evangelio es fácil. No, el Evangelio es un alto nivel espiritual mucho más grande. La ley de Moisés condenaba, ¿qué condenaba? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Jesús dice, si vos miraste a una mujer o miraste a un hombre con otras intenciones, ya tu corazón pecó. Porque ahí está la batalla interior, porque son cosas que se fijan en la mente y en el corazón de la persona. Después lo que falta es dar a luz el acto en sí. El acto en sí. Pero ahí es donde ya se empezó a gestar. Ya se empezó a gestar, claro. Y en definitiva, ¿qué es lo que estás perdiendo? Tu batalla. Batalla, exacto. Tu batalla. Porque vos, ¿qué tenés la opción? De ir a orar y decir, Señor, ayúdame en mis debilidades, que creo que es muy importante esa oración. Y va tomado muy de la mano con el arrepentimiento. Y yo creo que hay arrepentimiento, no, porque hay mucha gente que he escuchado orar, Señor, perdona mis pecados, como, no sé, comprarme un caramelo. Claro. Pero esa oración tan sentida y sufrida, decir, me equivoqué, le fallé a Dios, necesito que me perdone. Necesito que tu Espíritu Santo me ayude en mis debilidades. Necesito que tu Espíritu Santo opere en mi vida para que no vuelva a caer en esta misma situación. Y ahí yo creo que es cuando el Espíritu Santo interviene. Pero cuando lo sentís, cuando tu cabeza te sentís, le pasa al rey David. Vos fíjate que el rey David... era bravito el hombre, era bravito, no le dejé ninguna mujer suelta porque el otro día escuché una persona que decía, ¿qué hubiera pasado si en vez de José hubiera estado David tentado por la esposa de Potifar? Caía en serio, no se preocupaba. No, me causó mucha gracia cuando lo escuché y tenés razón, ¿no? Entonces... Te quiero hacer una anécdota que una vez estaba en una escuela bíblica y un joven dice... Tarado, déjamelo a mí, me hubiera estado yo en ese lugar, yo hubiera actuado de otra forma. Pero más allá de eso, el día que él se da cuenta de su error, Claro. porque él mantiene relaciones sexuales con Salomé, le quiere meter el hijo que tiene a su esposo, porque lo trae desde la guerra, lo hace, anda con tu esposa, y el hombre se le queda en el patio cuidándolo, guardándolo, y dice, no tengo opción, lo tengo que matar porque esto es un grave problema. ¿Da? Y él no tomó conciencia de lo que había hecho. No había hecho ese clic en su cabeza, decir me equivoqué. ¿Cuándo toma conciencia él? El día que viene el profeta Natán y le dice la historia, hay una persona que tenía muchas ovejitas y uno que tenía una sola que la cuidaba. Bueno, la parafraseo bien rápido. Y David dice, hay que matar a esa persona. Y el profeta le dijo, sos vos. Sos vos. Po. Y ahí se da cuenta que ahí cayó en que se había equivocado. Porque uno de los graves problemas es que no nos damos cuenta que estamos perdiendo la batalla. ¿No? No nos damos cuenta que no tenemos la fuerza para salir de esa situación. Y entonces, si estamos perdiendo la batalla, es cuestión de días o tiempo que caigamos. David ya había caído y ya había mandado un gran macana. Pero ¿qué es inmediatamente lo que hace David? Se saca sus vestiduras de realeza, se saca todo, se entra a tirar cenizas, se entra a afligir hasta que le dicen, tu hijo ha muerto, entonces se levantó y siguió, Dios me perdonó y ya está. Y experimentó la gracia de Dios. Pero él lo sufrió, él lo sintió. Y yo creo que muchas veces muchas personas piensan, ay, me equivoqué, vivo en la gracia y ya no me afecta. Es algo más que Dios me tiene que perdonar.
Y ahí entras en un grave problema. El arrepentimiento cuenta de 3 fases. Una es reconocer intelectualmente que estuvo mal. Segundo, sentirse emocionalmente mal. Y la tercera, que es la más importante, esto no lo vuelvo a repetir. Que esas son las 3 fases que uno tiene que tomar cuando hay una batalla de ese tipo y uno dice, bueno, quiero dejar esto. Sí. Si no pasa por esos 3 procesos, vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer. Igual reconozco que hay mucha gente que pasa por los 2 primeros procesos y el tercero no lo puede superar. No. Le pasa mucho a chicos con adicciones. Claro. Le pasa mucho con gente que vive funciona a una botella de whisky o de otra bebida alcohólica y no pueden superarlo y terminan todos los días borrachos y van a la iglesia y perdóname, Señor, Otra vez. y otra vez y otra vez. Pero el día que por eso digo, Dios no obra de la misma manera en todos, porque he conocido personas que de la noche a la mañana Dios obró, le sacó el vicio y se acabó la historia. Y hay otros que han durado años. Sí. O sea, no hay un parámetro que Dios diga, sí, esta es la forma. Y han pasado, y vos mirás los tres procesos que vos venías haciendo mención, los han vivido, pero ahí el tercero no lo podían hasta que un día Dios los ayuda. Creo que esa es una de las batallas más difíciles, Sí. porque primero no nos damos cuenta. Segundo, pensamos que lo tengo controlado. Yo lo dejo cuando quiero. Sí, yo lo dejo. Yo dejo fumar cuando quiero. Dejo de tomar cuando yo quiera. Y mentira. Yo dejo a mi amante cuando tenga ganas. Cuando tengo ganas, sí. No me va a Sí, afectar. sí. Y realmente no te das cuenta de eso, de la inferioridad a nivel de batalla que estás peleando con menos armas. O sea, la primera gran batalla es con uno mismo. Pero después está la otra batalla, que es la que relata el mismo apóstol Pablo, pero ahora en Efesios. Efesios, exactamente. En Efesios. Nuestra lucha no es contra ser humano, contra sangre y carne, sino contra gobernadores, principados, potestades y huestes espirituales de maldad. O sea, hay un poder que la gente no lo ve, pero que existe, que es ese mundo espiritual que está contra el ser humano, que no lo vemos, pero que opera sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que quiere pelear en los 2 frentes. Claro. Agarrar a golpes a la persona y después... No. Pelea en el mundo espiritual y pelea consigo mismo. Y si vos mirás todas las guerras, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el problema de Alemania? Los 2 frentes. Claro. El frente que le venía por el lado ruso y el frente que le venía por el lado de Francia. Sí. No podía dedicar todas sus fuerzas para un lado y para el otro, y entonces se divide. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a luchar pelea a pelea, batalla a batalla. Porque yo no puedo estar peleando, por ejemplo, con una adicción, con un problema que me hace pecar y al mismo tiempo empezar a pelear espiritualmente. Porque no estoy en condiciones, no tengo la fuerza, no tengo el apoyo de Dios, ¿no? Y hay mucha gente que lamentablemente le encanta la batalla espiritual, le encanta todo eso, pero no se han dado cuenta que por el otro frente, el frente interior, el que me pongo violento, el que me pongo a hablar mal y todo eso, y me quiero meter en batallas espirituales. Y hay un ejemplo bíblico que a mí me encanta muchísimo, de 2 muchachos que conocían las Escrituras y se encuentran con un endemoniado, porque eso es batalla espiritual. Sí. Y le dicen, venimos a que lo dejes, lo voy a parafrasear, ¿no? Que lo sueltes en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y el demonio le dijo, a Pablo sé quién viene, a Jesús sé quién, ¿y ustedes quiénes son? Y les dio una paliza bárbara, lo dejó desnudo. O sea, no... Y eran 7. ¿Entendés? Entonces, y hay mucha gente que le pasa eso, porque todavía no ha terminado de superar su batalla personal y se quiere meter en batallas más grandes. Batallas que operan, o sea, hoy las guerras, mirá cómo ha cambiado las guerras, y aprovecho la guerra de Ucrania, ya no importa cuánta milicia vos tenés. Hoy se ganan las batallas, las guerras se están ganando con tecnología. ¿Cuál es el grave problema? Hoy los drones que vienen cargados de armas y destruyen tanques y caen en determinados lugares. Porque ya no importa tanto como en los tiempos pasados, en las épocas romanas, ¿quién ganaba las guerras? El que tenía un ejército más grande, más preparado. Y sobre todo, ¿sabes cuál era la cualidad del ejército romano? Que eran muy organizados. Sí.
Esa es la gran cualidad. Ellos no se movían. Cuando venían, cerraban fila y el enemigo se daba contra ellos hasta que después, lentamente, y cada vez que ganaban un paso que hacían, nunca lo retrocedían. Por eso la Escritura nos dice que nuestros calzados tengan que tener el apresto del Evangelio. Porque eran clavitos que ellos tenían, como los jugadores de fútbol, Claro. básicamente, lo voy a para que lo entiendan bien. Traqueaban. Se sostenían bien y no retrocedían. Entonces, mucha gente quiere entrar, y ya vamos a ir hablando sobre batalla espiritual, ¿no? Que no se pelea con golpes de puño, no se pelea con griteríos, porque hay mucha gente que piensa que a los gritos se ganan las batallas espirituales, ¿no? Se pelea con unción de Dios, se pelea con estrategia de Dios, se pelea con discernimiento de Dios, en definitiva con dones espirituales. Que sin esas armas espirituales es imposible que vos puedas vencer, porque no se pelea a nivel material, ¿no? La primera que te estaba diciendo hoy, la guerra contra uno, sí es una guerra material. Pero esto es una guerra que tiene que ver a nivel espiritual y se pelea en los aires, ¿no? En las esferas celestes, donde hay dos lugares. Uno, tenés Satanás y todo su ejército de maldad, y por el otro lado, Dios, que hace dos cosas. Primero nos capacita con dones espirituales. Eso es fundamental. Discernimiento de espíritu para saber con quién estás luchando. Exactamente. Con cómo tenés que obrar. Y también con ángeles que vienen de parte de Dios para ayudarte. Otra ayuda espiritual en la cual pedimos, por nuestras propias fuerzas no podemos, utilizamos el nombre de Jesús, pero también acudimos al ejército celestial que tiene Dios. Exacto. Y yo siempre digo una frase que para mí es tan cierta. Lo que ganamos en el mundo espiritual después se refleja en el mundo material. Exacto. Y nosotros pensamos que todo se refleja, tiene que ver con lo material, con lo que nosotros podemos hacer, nuestro intelecto, nuestras capacidades, pero en el mundo espiritual no funciona así. Funciona cosas como santidad, ¿no? Porque Dios no puede obrar si no hay personas santas. Y cuando hablo de santa, hablo de personas separadas, no perfectas. Claro, exacto. Porque perfectas no hay nadie. Perfectos no hay nadie. A veces hay el gran concepto de la iglesia es un lugar donde está de gente perfecta, y la realidad es que es un lugar donde se juntan toda gente imperfecta que necesita de la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay algo que ocurre en nuestras vidas el día que aceptamos a Jesús, es que el Espíritu Santo está en nosotros. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, las mismas escrituras. Y ese Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, a veces ni siquiera nosotros sabemos orar, elemento fundamental para ganar la batalla espiritual, ¿no? Porque sin oración no ganás batalla espiritual. Y el apóstol Pablo dice, a veces ustedes no saben cómo orar, pero el Espíritu ora con sonidos que son inentendibles, con gemidos, con expresiones guturales, por decirlo de alguna manera, que son oraciones guiadas por mismo Espíritu Santo. O sea, porque Dios conoce qué es lo que hay en nuestro entorno, en las esferas celestes, y nos lleva a orar a otro nivel, ¿no? Porque vuelvo a decir, oraciones de guerra espiritual muchas veces son diferentes a la oración, Señor, gracias por este día que me estás dando. Sí. Es una oración mucho más profunda. Vuelvo a decir lo que dije porque lo he visto mucho. No es con gritos, no es con gritos. Yo recuerdo una persona que creía que tenía una unción y se manifestó una persona endemoniada y era el nombre de Jesús. Y gritaba y se le reía. Bueno, y vino una persona y dijo, ¿en el nombre de Jesús te vas? Su hijo calladito, déjamelo a mí, me dijo. Me acuerdo, déjamelo a mí. Y despacito le dijo al oído y la persona quedó libre. Y todos asombrados, porque no usa gritos. Claro. Es utilizar el nombre de Jesús. Y sobre todo algo. Y creerlo. Creerlo y tener esa unción. Y tener esa unción, exacto. ¿No? Ahora, hay otra, como consecuencia ahora tenemos una tercera batalla espiritual, que Jesús lo dice acerca de Satanás, que dice es el príncipe de este mundo. Entonces, el mundo que vivimos está formado por leyes en su gran mayoría en todos los países, y si no están en las constituciones, están en los usos populares que tiene la gente a nivel ideológico, por ejemplo, en las facultades, en las universidades, en los ministerios de cultura, donde sus normas siempre están apuntando a contrariar toda la palabra de Dios.
Y esa lucha contra este mundo es una de las cosas que tenemos que, es una verdadera batalla, porque es una batalla que te va llegando a la mente, porque después llega un momento que vos decís, pero la gran mayoría practica esto, cree esto, entonces ¿qué tengo que hacer? Y hoy día estamos viviendo por una cantidad de cosas bombardeadas que tienen en nuestros países acerca de cosas que es una batalla realmente contra este mundo. Esa batalla tiene que ver con batallas de influencia. Yo le digo batallas de influencia, porque desde el momento que nosotros nacemos somos influenciados. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en un mundo árabe, hoy estaría con un turbante. Claro. Porque el medio me condiciona, porque el lugar donde me condiciona. Y es probablemente no estuviera hablando de Jesús, sino estuviera hablando de Alá. Claro. Porque es la religión del lugar. O sea, ya desde el nacimiento hay mucha influencia y aunque parezca que nosotros gozamos de libertad, somos muy fácilmente influenciables. De hecho, hoy con todo lo que existe de redes sociales, con todo lo que escuchás te influencian. Los noticieros te influencian, todo lo que vos escuchás de alguna manera condiciona tu vida. Y esa batalla de influencia que todos los vivimos y que pensamos que contamos con la libertad, no se gana sino parándote sobre la verdadera verdad que es la palabra de Dios. Porque la influencia hoy, ¿a qué apunta? Y apunta a, hoy las nuevas, hablo del Uruguay, y apunta a la eutanasia, apunta al aborto, apunta a un montón de cosas que están en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Y quiero decir algo que es importante porque nosotros hablamos de tres partes, pero recordemos que nosotros como individuos tenemos tres partes, alma, cuerpo y espíritu, sí. Pero en realidad somos uno. Y las tres áreas interaccionan en nuestras vidas, ¿no? Porque no me va a decir, yo soy espiritual, vos sos espiritual, todo bien, hasta que un día te agarraste una enfermedad y lo resentís. O sea, sentís el impacto, sentís el golpe, tus emociones no quedan bien, las situaciones no están de la mejor manera. Entonces, de esa misma manera, la batalla contra nosotros mismos, la batalla contra la influencia, la batalla contra el mundo espiritual también es una mezcla de tres áreas que van interaccionando en nuestras vidas. Y hay algo que sí quiero dejar bien claro, porque la Biblia nos dice bien claro, el apóstol Pablo, que es uno de los grandes escritores sobre esto, dice, nosotros somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. O sea, hay pasajes que te digan, porque la gente está escuchando esto y dice, es demasiado. Todo esto es demasiado, tenemos todo en contra. Sí, pero sabes una cosa, como el Dios creador del cielo y de la tierra tiene el absoluto dominio sobre todas las cosas, cuando tú confías en Él, Él lo va a hacer. Entonces, ese es el gran tema que le estamos dando hoy a todos aquellos que hoy se han identificado con una batalla personal, una lucha de tentaciones, que sabe que hay un mundo espiritual de maldad porque está rodeado de gente que practica cosas contrarias y se nota el ambiente que está contrario a la persona, y otros que directamente dicen, voy a poner un caso, quiero ser profesor de filosofía, quiero estudiar psicología, y me están metiendo una cantidad de cosas que están, primero, negando la existencia de Dios, y otras corrientes que están totalmente contrarias al Señor. Eso me ha pasado con gente acá en el Uruguay que están tratando de llegar a hacer sus carreras determinadas y dicen, ¿qué hago? ¿Digo que sí a todo y así salvo el examen y me gradúo? ¿O entro a enfrentarme y sé que voy a perder los exámenes? Hay una lucha muy, muy especial en todos esos ambientes. Entonces nosotros queremos decirle que con Cristo todo es posible. Y nosotros queremos hoy decirte, en primer lugar, que solo no podés. No. Solo no podés. Por eso es que nosotros te anunciamos hoy jueves que estás, Rodrigo, ¿en dónde? Estoy en Camino a la Paloma 2010 a partir de las 19:30 horas. Invitarte también para el domingo a las 11 de la mañana, que vamos a estar ahí en el mismo horario, en el mismo lugar, mejor dicho. ¿Y Rode? Y Rode Telechea en Vilar de Bo 1900, los jueves, hoy jueves 19:30 horas y los domingos a partir de las 18 horas. Y nosotros estamos hoy a las 10:30 horas en Lorenzo Carnelli 1070, entre Durazno e Isla de Flores, donde tenemos la reunión de inmigrantes, donde yo voy a estar también, porque también vienen uruguayos.
El viernes mañana la reunión de oración a las 7 de la tarde y el domingo que vamos a tener un culto muy especial donde empieza a las 10 de la mañana con la escuela bíblica y después continúa con el culto general. Pero también te queremos decirte, antes de que vayamos a orar por las necesidades de la gente, que nosotros estos programas tú los volvés a poder escuchar o recomendárselo a otro, porque estos programas están saliendo por Facebook, por YouTube y por Spotify, Charlando en Familia. Lo podés compartir con tus amigos si esto te está llegando, decir, yo peleo en esta área peleo más que otra. Y es cierto, hay momentos en nuestra vida que se pelea una, se pelea otra, no siempre es lo mismo, no son un multifrente donde las situaciones se complican demasiado. Vuelvo a decir, porque este mensaje no es para desmoralizarte, no es para que te vengas abajo, es creer que ese Dios te da las herramientas necesarias para poder vencer estas 3 áreas de tu vida y lograr salir hacia adelante y poder creer que vos somos llamados. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros somos como una carretera en proceso, ¿sí? Que sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde está dirigida y que el cielo está garantizado para aquellos que creen, porque esto no es cuestión, la salvación es lo bueno o lo malo que te portes. Obviamente Dios quiere que seamos personas con la estatura de Cristo, pero sabe Dios que somos seres humanos, que siempre fallamos, que siempre nos equivocamos, pero somos salvos por gracia, tenemos la victoria por la fe, por las certezas y convicciones de que Dios está peleando a favor nuestro, que Dios se ha intervenido en cualquiera de estos 3 campos de batalla que hoy te hemos hecho mención. Dios está peleando y quiere ayudarte y quiere que vos puedas salir de esa situación y que te sientas que lograste vencer un problema contigo mismo, un problema espiritual, un problema de influencia. No sé cuál área estás peleando más que otras, porque siempre se pelea más una que otra, o Dios te trae en tu cabeza, no, ahora hay que pelear esto, ¿viste? Porque no siempre es lo mismo, pero sí sé que Dios te quiere ayudar y esta, como dice la misma palabra de Dios, no es con fuerza, no es con intelecto, no es con capacidad humana, sino a través de su Espíritu Santo que uno puede salir victorioso. Ahora, en estas 3 batallas, la más importante de todo es conquistar tu yo interior. De ahí depende todo, porque si vos estás bien con Dios y estás seguro contigo mismo de quién sos y tenés ese pasaje que mencionaba Rodrigo, que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tú vas a vencer también en las otras batallas. Pero para eso nosotros vamos a hacer una oración por ti, porque sabemos que estás luchando, que estás peleando y se te viene un frente por un lado y se te viene un frente por otro, pero nosotros queremos darte hoy una oración de cobertura para tu vida. Señor y Padre nuestro, en este programa queremos orar especialmente por aquellos que están luchando con su vida interior, que Dios mío han fracasado muchas veces, pero que hoy día con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enviado el Espíritu Santo también para que more en nuestro corazón, nos da una fortaleza espiritual. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la congregación, tenemos pastores. Ahora, Dios mío, anímate en el nombre de Cristo Jesús para fortalecerte, para vencer en tu interior, en los deseos que tú tenés que son contrarios a la palabra, y también para vencer ese mundo espiritual que te rodea, que es real, que existe, que está metido a veces en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, Señor, y que tengas la autoridad de poder reprender toda esa obra del maligno. Y también que seas un vencedor grande con todas las tentaciones que hoy hay en este mundo para hacer lo malo, para tratar de justificar que todo lo que estás haciendo como malo simplemente es bueno. Y todo lo que tú pensás que es bueno, tratar de engañarte para decir que es malo. Pero Dios mío, fortalece a cada uno de los que están escuchando, porque están pasando por luchas que a veces están teniendo en la salud, en su economía, en la familia, pero fortalécelo en el nombre de Jesús, porque tú, Dios mío, has venido no solamente a ayudarnos a través del Espíritu Santo, sino que también tú tienes un ejército celestial. Tú tienes ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que están para ayudar al ser humano, porque justamente esos mensajeros, esos ángeles, son mensajeros al servicio y ayuda de nosotros. Acude a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y también te queremos decir que si querés colaborar con este programa Charlando en Familia, tenés la cuenta HabitatNet, cuenta 1904 de Charlando en Familia, para poder estar con nosotros. Y bueno, te esperamos hoy jueves, ¿eh? Sí, esperemos que puedas llegar, porque queremos darte más herramientas para que vos puedas ser vencedor, para que puedas superar todas estas situaciones que en media hora hemos tratado de comprimirlo. Sí, si nos pusiéramos a hablar muy fuerte sobre cada área, podríamos estar varias semanas sobre cada tema. Pero lo bueno que los que escucharon dijeron, quiero volverlo a repasar. Y bueno, es muy sencillo. Volvés a meter Facebook, metés YouTube,
YouTube, Spotify y lo volvés a escuchar. Exactamente. Pero hasta acá llegamos por el día de hoy. Sí, pero el martes, ¿qué podemos decir? Que el próximo martes estaremos en Charlando en Familia.